Hola, buenas noches. Vamos a hablar de los suplementos accesorios a la gestión del peso. Es una imagen, por supuesto. Si una mujer quiere estar bien vestida, va a elegir la base de su ropa, una camisa blanca, la jaqueta, los pantalones y hay accesorios como los zapatos, un bonito reloj y eso. Para la gestión del peso es un poquito como eso. Si vamos a comprar directamente los accesorios, es como si la chica tenía solamente su reloj, sus zapatos y no ninguna ropa. ¿Ok? ¿Qué es la base del control del peso? Es tener bastantes sales minerales para tener combustible, para dar energía al cuerpo, que va a trabajar mejor. El noni que va a limpiar el cuerpo, va a ayudar los riñones, los intestinos y el hígado. Protozimes, que son buenas bacterias para el intestino, para ayudar el tránsito, para hacer seguro que las toxinas que están en la grasa van a poder salir fácilmente, las vitaminas y los omega 3 para la flexibilidad de la membrana celular. Cuando los órganos de limpieza trabajan bien, podemos aconsejar los accesorios, que están muy interesantes, por supuesto. El M3 es un sistema de 3 productos para ayudar a las personas que tienen mucho peso a perder, mucho. El chitosan va a guardar la grasa y evacuarla vía los intestinos, y el white kidney bean es un producto con haba blanca que van a correr los azúcares de de los alimentos con almidón, si usted come almidones, por supuesto. El primer producto en la gestión del peso, dentro de los accesorios de la gestión del peso, es por supuesto nuestro Trim. Es un producto que ha tenido muchos primos en los Estados Unidos, es el número 1 de nuestra industria. Es un producto interesante porque hay dentro el biocel puro, colágeno, ácido hialurónico, chondroitin sulfat, más CLA. CLA son ácidos conjugados. Los ácidos conjugados van a cortar la grasa y evacuarla hacia afuera. Pero dentro de la grasa que hay las toxinas. Y si las toxinas están en la sangre y que los riñones no trabajan bien, los intestinos tampoco, el cliente no va a poder perder peso fácilmente. Es porque es mejor empezar con los 5 de base y después aconsejar el Trim. El biocel puro, que es una parte de este producto, va a regenerar los órganos del cuerpo en general. Enzimes es un producto, a menudo no sabemos muy bien el objetivo de este producto. Enzim, como su nombre lo dice, es un producto para digerir mejor, para digerir alimentos o parte de alimentos que no sabemos muy bien digerir, como las proteínas de la leche o el gluten o los azúcares y eso. Hay amilasa, que es una enzima que tenemos en la boca. Si comemos demasiado rápidamente,
la comida no va a estar curtida bien y no va a tener esta enzima para ayudarnos a digerir bien. La primera etapa está aquí en la boca. Lactase para digerir las proteínas de la leche, jengibre para digerir mejor, y hay semilla de hinojo también, amilasa en la boca, aloe, polvo de aloe, hinojo, lo he dicho, y cómo utilizar este producto es 2 cápsulas directamente después de la comida más pesada para digerir. ¿Ok? Después la comida, cuando hay alimentos que son difíciles para ustedes a digerir. El otro, se llama Chitosan. Chitosan o Chitosan. Chitosan es un complemento y lo he ponido en una cajita roja. Es una cajita, puedes romper el cristal si necesitamos del producto. Es decir, que no es para el cada día. Es un producto que vamos a utilizar si vamos al restaurante, vamos a comer grasa, alcohol, azúcar, postre y eso. Es para guardar la grasa y evacuar la grasa a través del intestino. Va a reducir el estrés oxidativo, tiene un efecto ligero, leve, sobre el colesterol. No podemos tomarlo continuamente, no es un producto para cada día, lo he dicho. ¿Qué hay dentro? Vitamina C, antioxidantes, polisacárido de soja, que va a absorber la grasa, y corteza de alerce americano, antioxidantes y prebiótico, porque, por supuesto, necesitamos intestinos que hacen bien su trabajo para evacuar correctamente la grasa. ¿Okay? 2 cápsulas, 10 minutos antes de la comida, pero antes del aperitivo, antes de todo. White kidney bean es un complemento que podemos tomar 3 cápsulas antes de una comida donde hay almidones, cuando vamos a comer pan, azúcares, pasta, pizza, voilà. Cuando hay almidones y que hay dentro, hay haba blanca y hibiscus. Zinc es un complemento que hace parte del sistema M3. Pero este complemento podemos comprarlo solo. ¿Y qué hay? ¿Qué es el objetivo de este complemento? No es una bebida para reemplazar una comida, no. Es una bebida para comer menos. Dentro del bote hay un polvo que vamos a mezclar 2 cucharadas, que vamos a mezclar con 200 mililitros de agua y no con leche de vaca o leche de arroz o leche de nada, con agua, solamente agua del tiempo y sin gas, por supuesto. Vamos a preparar esta bebida, dejar un poquito 5 minutos para que sea un poquito más espesa, y después, antes de comer, durante 20 minutos, vamos a tomar tranquilamente, poco a poco, la bebida. Y eso, cuando llegamos a la mesa, vamos a comer solamente lo que queremos
y menos, porque el sentimiento de he comido bastante va a ser hecho, ¿ok? Hay harina de avena para las personas que no pueden comer gluten, no es una buena idea. Inulina es un prebiótico que va a desarrollarse en los intestinos del cliente y que va a dar más rápidamente la sensación de he comido eso, la sensación de el sentimiento de saciedad. Los fructooligosacáridos, que son prebióticos también, para nutrir las buenas bacterias de nuestro intestino. Pectina de manzana, y va a quemar la grasa. Y para azúcar, esta bebida no son azúcares, es stevia. Voilà. Es un shake. Para tomar un shake necesitamos tener buenos riñones. Necesitamos beber agua de tiempo sin gas bastante. Tenemos que beber mucho. Necesitamos una buena tensión. Es para decir que los riñones necesitan estar bien. Una flora intestinal bien. Es porque un mes antes de comer, de utilizar este producto, es mejor de tomar los protozimes un mes antes para tener buenas bacterias intestinales y después podemos nutrir las buenas bacterias intestinales. Porque durante el tiempo que el cliente va a tomar este producto que se llama el zinc, lo siento, aquí es una, no es el sincronización, no puedo cambiar, pero es el zinc, por supuesto. Y no podemos tomar los protozimes durante el tiempo que tomamos el zinc. Ahora, en resumen, el primer mes, si el estómago está bien, el primer mes vamos a tomar los 5 productos de base. Si es un poquito demasiado caro, podemos tomar Mineral Solución, Mineral Classic, son los mismos, una botella más 2 botellas de Noni, que va a limpiar el cuerpo, un bote de protozimes y tenemos producto para 2 meses. Los 3. Los 3 es una opción. Los 3 durante un mes y después los productos accesorios que necesitamos. ¿Ok? Pero si nuestro cliente es un hombre deportista, come bien, que si voilà, podemos empezar con los productos de base y directamente añadir productos accesorios. Pero si la persona tiene muchas toxinas, mucho peso, tiene inflamaciones, dolores, es mejor empezar con los 5. Y el mes siguiente, cuando los órganos de limpieza están mejor, podemos añadir el trim, por ejemplo, o el chitosan, o más el chitosan, o el white kidney bean. Cada cliente va a ver lo que necesita. Muchas gracias para su atención y hasta la semana próxima. Muchas gracias.